Amigos, sufrir los dolores que la diabetes llega a ocasionar por un diagnóstico no oportuno o por un tratamiento no adecuado es un verdadero calvario. Es por eso que me di a la cita de venir con un gran amigo conocido por todos ustedes para que nos explique un poquito más de esto y evitar estas grandes complicaciones. Él es el doctor Fernando Rodríguez Regis. Amigo mío, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Al contrario, el gusto es mío, gracias por venir. Oye, hermano, pareciera increíble que a pesar de la gran población de pacientes diabéticos que tenemos, aunque uno no la sufra, pero siempre cualquiera tiene un familiar, un amigo, un conocido y demás, no quede claro bien qué es lo que pasa con la diabetes. Me gustaría comenzar esa entrevista preguntándote qué es lo que pasa, cuáles son esos focos rojos para que se empiece a desarrollar una diabetes, por qué se desarrolla, cuáles son los factores y demás. Yo creo que valió la pena tratar de dimensionar el problema. Básicamente la diabetes mellitus se divide en dos grandes grupos. Se llama diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. La forma más frecuente, más prevalente, no solamente en México, sino en el mundo, es la diabetes mellitus tipo 2. Esta se caracteriza no tanto porque el paciente no tenga insulina, al contrario, tiene un exceso de insulina, pero desafortunadamente la forma de metabolizarla, de poderla utilizar, de que actúe donde lo debe de hacer, no se da. Este fenómeno se llama resistencia a la insulina. El problema de la diabetes es que entonces hay una cantidad, una concentración creciente de azúcar o de glucosa en la sangre, y esta cantidad creciente, aumentada de azúcar en la sangre, provoca ciertas alteraciones principalmente en los órganos que tienen muchos vasos sanguíneos, particularmente el corazón, el cerebro y el riñón. Es decir, un exceso de azúcar provoca una alteración anatómica y fisiológica principalmente en las arterias de estos tres órganos, y es lo que provoca las complicaciones crónicas. También hay complicaciones agudas. Estas son básicamente debidas al exceso en la concentración de glucosa en un momento determinado. Pero realmente el foco rojo, el foco de importancia, son las complicaciones crónicas. Al final del día, de lo que el paciente se va a complicar y o de lo que va a fallecer, son complicaciones crónicas vasculares dadas por el exceso de glucosa en la sangre. ¿A qué se debe todo este tipo de síntomas? Porque además hablar de diabetes es hablar también de obesidad, es hablar de hipertensión, es hablar de tabaquismo, de muchas cosas que, digo, es una bomba de tiempo para el paciente. El problema es que desafortunadamente a nivel mundial, y México no es la excepción, la educación para la salud es mala. Claro. Afortunadamente hay programas como este que tú tienes, que llega a la gente y los sensibiliza y les hace prender un foco sobre, ten cuidado porque pudieras tú tener una complicación, una enfermedad de estas. El problema con la diabetes mellitus es que desafortunadamente la gente sabe que tiene diabetes mellitus hasta que por accidente o por comprar un seguro de vida o entrar a un club deportivo o entrar a trabajar, le hacen un examen de glucosa en sangre y se da cuenta que tiene concentraciones por arriba de lo normal. Así es. La primera mala noticia es que para este entonces el paciente no quiere decir que el día que fue al laboratorio inicia siendo diabético. Cuando tú detectas a un paciente con los valores para diagnóstico de diabetes en sangre, ese paciente ya tiene cuando menos una historia de 8, 9 o 10 años de evolución, por lo cual cuando tú detectas el problema es una fecha, pero cuando el paciente empezó a ser diabético es otra. Esta es una de las principales razones por las cuales, aunque el paciente en la teoría crea que tiene poco tiempo de diabético, ya tiene una historia previa y seguramente ya para ese entonces hay una historia también de complicaciones. Seguramente para entonces el paciente, aparte de saberse diabético, seguramente tiene hipertensión, seguramente tiene trastornos en los niveles de colesterol, seguramente tiene obesidad. Si la gente realmente supiera que la causa número 1 de morbo y mortalidad en México es la diabetes mellitus y las enfermedades asociadas, posiblemente irían más con el médico. Estoy totalmente de acuerdo contigo, doctor. El señor Juan Alberto Sánchez nos pregunta qué es la neuropatía diabética y qué relación tiene con el pie diabético. El problema de la neuropatía es que, número 1, casi todos los diabéticos en algún momento de su vida van a tener neuropatía diabética. El problema es que muchas veces no tiene síntomas. Claro. El paciente acude cuando ya tiene algunos síntomas o bien cuando ya tiene pie diabético, que en la mayoría de los casos ya el tratamiento es muy agresivo porque van muy tarde. Entonces lo ideal es tener como relación paciente con diabetes mellitus, casi seguro, tarde o temprano, va a desarrollar neuropatía diabética, y lo mejor es ir con el médico primero para que me diga, ¿eres diabético o no eres diabético? 2, ¿qué grado o riesgo tienes de presentar neuropatía diabética? Y atenderte de manera oportuna y temprana. Ese es el secreto. Pero es importante comentar en este tipo de situaciones lo que es el ácido tóxico. Y es más importante aún porque es un fármaco reconocido, avalado mundialmente, que desgraciadamente mucha gente aún no lo conoce y tenemos que hacer que lo conozcan. Platícame un poquito qué es el ácido tióctico, para qué sirve, qué tipo de pacientes son candidatos a este fármaco.
El ácido tióptico, aunado a un buen control metabólico de la glucosa, es el único medicamento que verdaderamente va a actuar sobre la causa y me va a quitar los defectos que tiene a nivel de los nervios el paciente con neuropatía diabética. Perfecto. Ese es con mucho el mayor aporte del ácido tióptico, ¿no? Que es el único tratamiento específico para las causas que provocan neuropatía diabética y que no solamente quita los síntomas. Este va a quitar los síntomas por reflejo de haber quitado la causa. Claro. Los otros únicamente quitan la causa y una vez que tú dejas de dar el tratamiento, la sintomatología y la enfermedad siguen avanzando. Okay. Con el ácido tióptico es diferente, insisto, aunado a un buen control metabólico del azúcar en sangre. Y a toda la gente que vaya a cualquier clínica, seguro, hospital, a donde sea, es una responsabilidad del médico revisar los pies del paciente diabético. Y es más la responsabilidad y la obligación del paciente exigir que el mismo médico lo haga. ¿No es así, doctor? Así es, Emilio. Yo creo que es una obligación con nosotros mismos, primero acudir al médico, y luego evidentemente todos los médicos que estamos dedicados al paciente con diabetes y enfermedades metabólicas, hacer un buen diagnóstico y un buen interrogatorio y un buen tratamiento de nuestros pacientes. Amigo mío, el tiempo nos está ganando. ¿Con qué consejo nos quedamos? Invítame, por supuesto, a conocer el ácido tióptico. ¿Qué nos puedes decir a todo el auditorio? Gracias, Emilio. Pues número 1, agradecerte a ti y a tu equipo el que estén aquí con nosotros. Número 2, invitar a los pacientes que aunque piensen que no tienen diabetes, vayan con su médico, claro. Se chequen sus niveles de glucosa, sus niveles de tensión arterial, sus niveles de colesterol, es decir, prevengan en la medida de lo posible las cosas y no nos dejen toda la función únicamente para curar, hay que prevenir también. Y 3, bueno, que obviamente cuando vayan con su médico, si ustedes están interesados o tienen la duda, pregúntenle sobre los beneficios de los medicamentos que se utilizan para este tipo de pacientes y particularmente de las bondades del ácido tióptico para el paciente con neuropatía diabética. Doctor Fernando Rodríguez, de todo corazón, siempre es un gusto platicar contigo, hermano, y sobre todo que nos recibas por acá en Bayer. Amigos, a todos ustedes, ¿qué más se les puede decir? Vivir con dolor hoy en día ya no es una necesidad ni mucho menos, señores. El que lo hace es porque quiere. Acérquense a nosotros, conózcanos, pero sobre todo, pregunten a su médico por el ácido tióptico. No se vayan, continuamos con más.